Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 27 de Primera de Samuel. En este momento yo les pido, mis hermanos, que abran su Biblia. Compartamos juntos este mensaje de hoy día de nuestro Señor, que nos trae a través de las Sagradas Escrituras, a través de Samuel, para que aprendamos también, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Nosotros desde un principio nos hemos decidido a compartirles un capítulo diario de las Sagradas Escrituras para que así vayamos conociendo de la palabra de Dios. Que desde un principio, mis hermanos, leamos siempre la palabra de Dios. Es muy importante porque luego en el Nuevo Testamento vamos a leer o vamos a escuchar algunas palabras o algunos nombres o algunas ciudades de lo que nos hablaba el Antiguo Testamento y no vamos a saber ni siquiera de qué es de lo que nos habla el Nuevo Testamento. Así es que es muy importante que leamos de todo, que leamos de la palabra de Dios y que compartamos con otras personas lo que hemos aprendido. Que todo lo que aprendemos, mis hermanos, sea para enseñar a otros también el mensaje de Dios. Que cada día de lo que vayamos aprendiendo, vayamos enseñando a otros hermanos, a quien sea. Cuando nos encontramos con un amigo, cuando nos encontramos con un familiar, hablemosles de Dios, hablemosles de la buena nueva, pero también del Antiguo Testamento. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, David pensó, un día de estos, Saúl me va a matar. Es mejor que me refugie entre los filisteos. Así dejará Saúl de buscarme en todo el territorio de Israel, y yo me escaparé de sus manos. Pasó entonces David con 600 hombres a donde el rey de Gad, Aquís, hijo de Maoc. David se instaló con sus hombres cerca de Aquís en Gad. Cada cual había traído a su familia. David a sus 2 mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Le informaron a Saúl que David había huido a Gad, y Saúl dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís, si realmente cuento con tu amistad, dame un sitio en uno de los pueblos de los alrededores y me instalaré allí. No hay ningún motivo para que viva en un lado aquí en la capital. Aquís le dio ese día Siclag, y desde entonces Siclag pertenece a los reyes de Judá. David permaneció en el territorio filisteo 1 año y 4 meses. David y sus hombres hicieron incursiones contra los gesuritas, los gergeseos y los malecitas. Esas tribus ocupaban la región que se extiende desde Telam a la dirección de Asur en Egipto. David devastó el territorio. No dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Les quitaba las ovejas, los bueyes, los burros, los camellos y todas sus prendas de vestir. Luego regresaba donde Aquís. Aquís le decía, ¿a dónde fueron hoy? Y David respondía, al Negev de Judá, o al Negev de Yerachmeel, o al Negev de los Kenitas. David no dejaba hombre o mujer con vida, para no tener que llevarlos a Gad, pues decía, no sea que hablen contra nosotros, y nos denuncie a los filisteos. Así actuó David mientras vivió entre los filisteos. Pero Aquís tenía confianza en David, y se decía, como los israelitas, la gente de su pueblo, ya no pueden aguantarlo más, y se quedará para siempre a mi servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, mis hermanos, lo raro de este capítulo. En primer lugar, los filisteos eran una nación que le hacía siempre la guerra a la nación de Israel. Y David decide refugiarse en esa nación porque Saúl y su gente lo anda buscando siempre por todos lados para darle muerte. Ya él se ha decidido darle muerte a David y entonces lo busca por todas partes. Donde quiera que él se escondía, la gente de ese pueblo iba y le avisaba a Saúl. Saúl venía con sus hombres y comenzaba su búsqueda para matarle. Pero en esta vez David fue astuto para esconderse. Dijo, voy a esconderme entre los filisteos, una nación con la cual siempre han guerreado y una nación con la cual David se había encontrado ese amigo.
esa persona que le da un lugar allí en esa nación para hacer sus casas, para habitar allí por un tiempo. Algo muy raro, ¿verdad? Porque el pueblo de los filisteos siempre estaba en guerra con los israelitas y siempre se enfrentaban unos con otros. Y Dios nuestro Señor siempre le daba la victoria a los israelitas. Yo no puedo entender el por qué este hombre decide aceptar a David y darle un lugar allí en sus ciudades. Es algo muy raro, pero son cosas que nuestro Dios mueve de esa manera para así poder guardar a David, porque ya le había prometido ese reinado, el reino que va a ser para él después de Saúl. Esta es continuación del capítulo de ayer. Saúl siempre tuvo envidia de David, y no porque no lo quisiera, sino porque ya sabía, ya tenía por entendido que él sería rey, y entonces pues no estaba contento con esa noticia. Se decidió matarle para que así David no se quedara con ese reinado que Dios le había dado a Saúl. Pero la suerte tocó en David, y David, que iba a hacer un buen trabajo, o que va a hacer un buen trabajo, usted se dará cuenta más adelante en el segundo libro de Samuel, cómo el rey David se comportó a los ojos de Dios. Nosotros, mis hermanos, nos hemos comportado bien ante los ojos de Dios. Él nos ve bien. Sinceramente, yo podría hablar por mi parte y diría que no me he comportado del todo bien con Dios. He sido una persona que soy muy pecador, y yo les aseguro, mis hermanos, que Dios nuestro Señor pues no me ve con buenos ojos por mis pecados, porque yo no me considero un hombre de que Dios me vea bien. Pero en el camino estamos, mis hermanos, y hay que echarle ganas. Hay que abrir el corazón al Señor, comportarnos bien para que Dios nos vea bien. Dice más adelante, ¿verdad?, aquí en este mismo libro, en el versículo número 8, David y sus hombres hicieron incursiones contra los gesuritas, los gergeseos y los amalecitas. Esas tribus ocupaban la región que se extiende desde Telam en dirección al sur y al de Egipto. Mis hermanos, cuando él iba a hacer guerra a estos pueblos, cuando regresaba a las ciudades filisteas, le preguntaba a Aquís, su amigo, que a dónde habían ido. Y entonces David le contestaba que habían ido a los pueblos judíos. Nunca le decía a dónde se había dirigido, porque si éste comienza a decirles que había ido a atacar a esos pueblos, pues yo me imagino que hasta los filisteos se hubieran enojado con él, porque se hubieran dicho, bueno, si este hombre está atacando a estos pueblos, al rato nos va a querer atacar también a nosotros. Pero el pueblo filisteo era muy grande y tenía sus ciudades muy grandes también, porque ese pueblo siempre estuvo en contra de los judíos, y entonces los judíos también llegaron a tenerle miedo a los filisteos. Recordemos cuando aquel Goliat que mató a David les llegó a matar un hombre, y porque mató a aquel hombre, ellos persiguieron a los filisteos y les fueron dando muerte por el camino. También esto lo sabían los filisteos. Yo me imagino que tuvo que haber un poco de coraje de ellos hacia David. Sin embargo, ellos ocupaban esa región, esos alrededores de los pueblos filisteos, de los cuales más tarde se apropian los reyes de Judá, de esos pueblos filisteos. David devastó el territorio, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Les quitaba las ovejas, los burros, los bueyes, los camellos y todas sus prendas de vestir. Luego regresaba donde Aquís. Aquís le decía, ¿a dónde fueron? Y David respondía, al Negev de Judá, o al Negev de Yerachmeel, o al Negev de los Kenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para no tener que llevarlos a Gat, pues decía, no sea que hablen contra nosotros y nos denuncien a los filisteos. Si ellos se llevaban a algún hombre o una mujer para ese pueblo que les habían prestado los filisteos, pues obviamente que más tarde tal vez esos hombres o mujeres que ellos hubieran llevado hubieran hablado en su contra, y entonces sí se iban a meter en un gran problema. Por eso ellos mejor mataban a todos los que había en esas ciudades, las atacaban y se llevaban todas sus pertenencias.
Eran unos ladrones, en realidad, pero sin embargo Dios estaba con David. Tenían que tener algo para comer, y de esta manera es que ellos actuaban con aquellos otros pueblos para poder llevar pertenencias y tener de dónde echar mano. Mis hermanos, todo esto que uno hace, todo el tiempo lo tiene que hacer uno en el nombre de Dios. Si nosotros actuamos con doblez, pero si no preguntamos primeramente a Dios, si Él no nos lo permite, no busquemos problemas, ni nos enredemos mal con las personas, ¿verdad? Porque a Dios no le gusta esto. Dios quiere que nosotros seamos fieles y siempre lo busquemos a Él para que todo se lleve a cabo según sus reglamentos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.